Pasión por Cristo. Pastor Juan Cano. No te veo pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, hijo y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Algún día, cuando esté en el cielo, voy a ir y le voy a dar la mano al apóstol Pedro. Le voy a decir: Pedro, gracias. Gracias por lo torpe que algunas veces eras. Gracias por lo valiente que eras. Gracias por el amor que tenías a Cristo. Pero gracias también por las preguntas que tú le tenías a Jesucristo. ¿Sabes, querido oyente, de los 12 apóstoles, a quien todos nosotros le parecemos más es el apóstol Pedro? Le amamos de todo corazón, pero muchas veces hacemos también faltas. Algunas veces nuestra boca es más grande que nuestro corazón, y algunas veces nuestro corazón es más grande que nuestras posibilidades. Por eso todos nosotros le parecemos mucho a este personaje tan lindo y tan conocido como el apóstol Pedro. En una ocasión, Jesucristo estaba enseñando, hablando por segunda vez sobre la iglesia, y luego diciendo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y luego nos dijo que si 2 están de acuerdo aquí en la tierra, Dios el Padre contestará del cielo. Y luego que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará ahí con nosotros. Y de repente contesta Pedro y dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ay, querido Pedro, si fuera el único, tu hermano, el que peca contra ti, no fuera el problema. Pero además del hermano existe el enemigo. Y además del enemigo existe el amigo. Y además otro que puede pecar contra ti no es solo el hermano, sino también el esposo, la esposa, un familiar, un compañero de trabajo. Pero Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces le tengo que perdonar aquí a mi hermano?
7 veces. Pedro pensaba que perdonando 7 veces, pero no estaba hablando de 7 veces al día, sino 7 veces en su vida. Y Jesucristo le contesta: Pedro, no es solo que perdonar 7 veces, sino 7 veces 70 al día, que son 490 veces al día. O mejor dicho, cada 3 minutos hay que perdonar. Cada 3 minutos hay que perdonar. Es interesante, querido oyente, que Jesucristo, Él vino para perdonarnos los pecados. Pero, ¿sabes, querido? No hay cosa más fácil de controlar, bloquear, frenar a una persona que no sabe perdonar. La falta de perdón provoca algunas veces enfermedades. Y la falta de perdón algunas veces atrae poderes demoníacos sobre una familia y sobre una vida. Ahora después lo vamos a leer en este pasaje de Lucas capítulo 18, Mateo 18, versículo 23 al versículo 35. Y dice el Señor y le contesta a Pedro con una parábola. Me encanta cuando Jesucristo contesta. Muchas veces cuando le preguntaban cosas a Jesucristo, Él no decía simplemente sí, o Él no decía no, sino Él contestaba con una parábola, con una historia. Y esa historia no solo contestaba la pregunta, sino también muchas otras preguntas que también nos habían puesto. Y dice aquí: el reino de los cielos es semejante a un rey. Qué lindo. El reino de los cielos. Un reino solo es un reino porque hay un rey. Y el cielo solo es el cielo porque Jesucristo está en el cielo. Y dice: el reino de los cielos le parece a un rey. A un rey, dice, que hizo cuentas con sus siervos. ¿Sabes, querido? Todos nosotros tenemos que saber, todo ser humano, como dice la carta de los Hebreos, dice que detrás de la muerte viene el juicio. El juicio. Bueno, nosotros vamos a experimentar ciertos juicios en nuestra vida. Pero existe uno que es el juicio final. El juicio final en griego le llaman el juicio más joven, porque el último que nació de los hermanos en la casa, en la familia, normalmente es el más joven. Por eso le llaman el juicio joven. Todo ser humano va a presentarse delante de Jesucristo. Todo ser humano. Unos, como dice Mateo capítulo 25, para recibir por sus actos malos, para recibir condenación. Otros, por haber confiado en aquel que nos justifica, aquel que nos ayuda en nuestras debilidades, aquel que nos perdona los pecados. Ellos recibirán recompensa en el cielo. Todos recibirán algo. El día de juicio, todos recibirán algo. Hasta el diablo. El diablo recibirá su destino final, el infierno. Mateo capítulo 25, versículo 41. El diablo va a ir al infierno y sus demonios van al infierno. Pero en el día final todos tenemos que presentarnos delante de juicio. ¿De quién? De aquel que tiene el juicio. ¿Sabes? Aquel que juzgará no es ninguna religión. Aquel que juzgará y que tiene todo el juicio y que tiene, y ahora, tiene todo el derecho de juzgar es Jesucristo. Él es el juez, porque Él es Dios. Y el Padre, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5, Él no juzga a nadie, sino todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos adoren, respeten al Hijo. El que no respeta al Hijo, al que no reconoce que Jesucristo es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Señor, va a presentarse delante del juicio y va a recibir también su recompensa. Pero el Señor nos da una parábola y dice:
Mirad, queridos, el no perdonar es muy peligroso. El no perdonar es muy peligroso. Y nos da una parábola sobre dos personas que tenían deudas. Bueno, en verdad, en esta parábola aparecen más personas. Aparece un rey. Aparece uno que aparentemente estaba cerca al rey, porque le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Un talento podía tener 34,2 kilogramos. Un talento. 10.000 talentos aproximadamente son, si miramos, son 366 toneladas. 366 toneladas. Y el talento solo era o era de plata o era de oro. Todos aquellos queridos que se han enamorado o que le han comprado a su esposa un anillo, ¿saben lo que un anillo cuesta? Ahora imagínate cuánto costarían 366 toneladas de anillo. Ahora, el Señor ahora toma un número que es grandísimo, que no tenemos idea de lo grande que es. Dice la Biblia que Salomón, cuando él era rey, todos los años le traían 666 toneladas, o mejor dicho, talentos de oro. Todos los años le traían a Salomón 666 talentos de oro. Interesante. Pocas veces aparece el número 666. Una vez es en ese número místico que ya el Señor algún día nos dejará comprender. El número de la bestia, del anticristo. Pero es interesante que Salomón, que empezó en la sabiduría de Dios y luego terminó muy mal. Dice en primera carta de Reyes 10, 14 y 15 que a su reino le traían 666 talentos de oro cada año. Pero en esta parábola, Jesucristo nos enseña, hay un rey, hay uno que debe 10.000 talentos, que son 366 toneladas aproximadamente. Y luego hay otro, y dice la Biblia aquí en Mateo, capítulo 18, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. El no perdonar te ata. Dice, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, y ahora viene una cosa interesante. Parece que esta parábola no es algo para el futuro, sino es algo para el presente. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. 100 denarios son 100 salarios de día. Un carpintero, un trabajador, él ganaba al día 1 denario. Y dice aquí la Biblia que le debía 100 denarios. La pregunta es, ¿de dónde había tomado los 100 denarios para prestárselo? También eran del rey. ¿Quieres oír un secreto? Todo viene del rey, todo. Y dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Interesante cómo habla. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies. Interesante. Lo mismo que de otro consiervo delante del rey. Postrándose a sus pies, dice, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabes, querido? Este siervo repitió las palabras de otro también. Pero uno debía 366 toneladas y el otro debía 100 salarios de cada día de dinero. 100 salarios. ¿Quieres una cosa? A este segundo le creo, al otro no le creo. Porque ¿cómo vas a pagar una deuda? Una deuda que son, quién sabe, probablemente billones. 100, 200 mil millones, o no sé, billones de dinero, de dólares o de euros. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Interesante que sí. ¿De dónde lo vas a pagar? Pero este debía 100 denarios. Este sí podía pagar, a este sí le creo. A este sí le creo que podía pagar.
Pero dice la Biblia, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ay, qué tonto que eres. Y te voy a explicar por qué. Una persona en la cárcel no puede trabajar. Y si no trabaja, no te puede pagar. Hay gente que con su ira te mete en una cárcel y no se da cuenta que ellos mismos se cierran la posibilidad de recibir la recompensa. Y dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, lo llamó 2 veces en el mismo día. Lo llamó de nuevo y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y ahora oíste estas palabras de Jesucristo. Estas palabras vienen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sabe lo que está diciendo, mejor que todos nosotros. Jesucristo es el único que conoce el más allá y el ahora. Él es el único, el que conoce el mañana, que para nosotros es un mañana, para Dios no. Dice la Biblia, si leemos en Eclesiastés 3, dice, un versículo impresionante, dice, lo que viene será, y lo que será ya fue. ¿Cómo vamos a comprender eso? ¿Sabes, querido? Dios, el eterno, Dios, el omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo tomó cuerpo. Jesucristo dejó su deidad, su divinidad. La dejó en el cielo. Dejó su gloria en el cielo para de nuevo venir aquí a la tierra. Y sabes, querido, además de las miles de billones, trillones, millones, billones de ventajas que Jesucristo le tiene al diablo, una de las ventajas que más Jesucristo le tiene al diablo, una de las más grandes es esta. ¿Quieres saberla? El diablo nunca se convirtió en carne. Él quiere destruir la carne. Pero dice Jesucristo en Juan capítulo 17, porque tú me has dado autoridad sobre toda carne. ¿Por qué Jesucristo pudo tener autoridad sobre toda carne? Porque Él fue hecho carne. Él fue hecho carne, hueso, sangre, tendones, células como tú y yo. El apóstol Juan lo comprime en un versículo, dice, el verbo se hizo carne. Hubo una encarnación. En Cristo, Dios se encarnó. Y al hacerse Dios carne, con alma, espíritu, cabello, cejas, manos, dedos, tangible, como dice el apóstol Juan, lo que tocamos del verbo. Querido, ¿sabes por qué me encanta Jesucristo tanto? Además, porque Jesucristo, cuando venció a Satanás, no lo venció con su divinidad, sino con su humanidad. Jesucristo comprimido, Jesucristo humillado, Jesucristo limitado en un cuerpo, venció a Satanás. Jesucristo, un hombre de carne y de sangre. Jesucristo, Dios y hombre a la misma vez. ¿Sabes, querido? Si Dios el Padre hubiera rajado los cielos, como dicen los salmos, oh, si rajares los cielos, y Él hubiera bajado como Dios, Adonai Elohim, y Él hubiera condenado al diablo, entonces el diablo, como malvado fiscal que es, hubiera dicho, no es justo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que perdió contra mí, Adán. Y si alguien me quiere quitar el poder, tiene que ser un hombre. Y Dios me encanta como Dios el Padre. Y Dios dijo, vale, elige las armas. Y el diablo dijo, quiero carne.
Y el padre dijo, ¿quieres carne? Ya verás que te enviaré. Y de repente nació de una virgen un bebé envuelto en pañales. Y los ángeles le dijeron, esta será la señal. Le encontraréis envuelto en pañales. ¿Y quién era? Lo que nadie iba jamás a comprender. El Dios eterno, humillado, humilde en el cuerpo de un ser humano. Y por eso Jesucristo, Dios Jesucristo, Él es Dios y Él es hombre a la misma vez. Esto es un misterio impresionante. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que Jesucristo, en su humanidad, venció a Satanás. Y lo que Satanás nunca podía saber era que aquel hombre, cuando desnudo en la cruz, dijo, consumado es. Esa palabra consumado es pagado es. Estos dos deudores que tenían deudas, cuando vino Cristo, Él pagó toda la deuda. Querido oyente, no sé qué deudas tienes tú en tu vida, en tu pasado, en tu entorno, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. No sé lo que le debes. Pero quiero decirte de todo corazón, el día que conozcas a Jesucristo, Él te dará el amor, el favor, la gracia, el cariño, la paciencia y la ayuda del cielo para que tú pagues todas las deudas que tienes. Y el Señor termina este versículo y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus, ofensas. Bueno, esta palabra ofensas en griego es muy interesante, porque se llama paradopma. Y paradopma se puede traducir muy bien como cuando uno va andando y rebala. Su rebalar. ¿Cómo uno rebala? Muchas veces uno rebala sin querer rebalar. ¿A que sí? ¿Sabes, querido? Algunas veces que te han hecho daño, no te querían hacer daño, pero te lo hicieron. Pero el problema es, si querían hacerte daño o no, no importa. El problema es que uno se va con ese dolor y ese rencor. El dolor puede provocar rencor y ese rencor puede provocar amargura. Interesante en esta parábola que el Señor Jesucristo dice sobre la necesidad de perdonar. ¿Sabes, querido? Hay una forma muy fácil de bloquear a una persona. Déjame explicar una cosa. Satanás, él intenta que tú te contamines con el pecado. Él intenta que tú te enrolles en el pecado y que tú mismo te bloquees. Si no lo consigue, hay otra estrategia muy fácil, y es esta. Si tú no pecas, entonces él provoca que otro peque contra ti. Interesante. Que otro peque contra ti. Y muchas veces el uno o el otro está más bloqueado por no perdonar a otra persona que otro que vive en adulterio. Es interesante. El no perdonar, Oye lo que dice aquí la Biblia. Dice, versículo 34, y el Señor le entregó ¿a quién? A los verdugos. ¿Sabes lo que a mí me da
un poco temor? Que en versículo 25, dice el rey: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. ¿Ha oído? Aquí no habla de cárcel y aquí tampoco habla de verdugos. Verdugos aparece la segunda vez, cuando éste no quería perdonar al otro. ¿Sabes? Los verdugos no vinieron a este porque éste debía. Los verdugos vinieron porque no quiso perdonar. ¿Sabes, querido? Tú y yo tenemos una gran deuda con Dios hoy y anda así grande, grandísima. Pero los verdugos no vienen a tu vida por lo que tú le debes al Señor, sino los verdugos vienen por no querer perdonar a otros. No hay cosa más peligrosa, más envenenosa y más oscura que una persona que no le perdona a otro. ¿Sabes por qué? El no perdonar atrae los verdugos. Una mamá que no le perdona a su mamá abre toda la familia y todos sus hijos y toda su descendencia para los poderes verdugos estos diabólicos. El no perdonar te encadena. El no perdonar te ahoga. El no perdonar te roba el sueño. El no perdonar te envenena. El no perdonar te bloquea. ¿Sabes, querido? Hay una necesidad de perdonar. Y nuestro gran ejemplo es Jesucristo. Es interesante que cuando Él está muriendo en la cruz, le dice al Padre en el cielo, dice: Padre, perdónale porque no saben lo que están haciendo. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Que Jesucristo sabía que no se podía enfrentar a los poderes diabólicos detrás de la muerte, no se podía enfrentar sin limpiar esta situación. Querido, quiero decirte, no te puedes enfrentar a la mucha presión y ataque diabólico que viene algunas veces sobre tu vida por falta de perdón. ¿Sabes, querido? Tenemos que recibir y dar perdón en dos direcciones, horizontal y vertical. Tenemos que pedirle perdón, como dice el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes, querido? Cuando uno peca contra el cielo y contra el próximo. Y ¿sabes? Me he dado cuenta que pocas veces gente pide perdón. ¿Te has dado cuenta cómo la gente pide perdón? Pide así, dice: vale, olvídate lo que he hecho. O no lo interpretes mal lo que he dicho. O no es como tú te lo... No, perdona. Uno tiene que decir: perdóname, te he hecho daño y quiero decirte disculpas de todo corazón, perdóname. ¿Sabes? Incluso entre cristianos tenemos que aprender a pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque te voy a decir un secreto, querido. Te voy a decir: tú y yo, muchas veces la embarramos y pecamos. Y como yo oro todos los días, esta oración es mi respiración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino venga, tu voluntad se cumpla, como en los cielos, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdóname mis deudas, mis pecados, como yo le perdono a todos los que me deben y han pecado contra mí. Y interesante lo que viene ahora. Y dice: y no me metas en tentación, sino líbreme del mal. Es interesante que en el Padre Nuestro, cuando pedimos perdón, el pedir perdón va a estar cerca de la petición
que nos libre del mal. Querido, tenemos que confesar cuando hacemos algo mal. Tenemos que decirlo. Querido, la única forma algunas veces de restaurar una familia, una relación, sí, un matrimonio, es ir y decir, mira, perdóname de todo corazón. Oye, querido oyente, oye esto. En el momento que pides perdón a una persona, le quitas a Satanás toda la autoridad de atacarte. El pedir perdón es el principio de la restauración. Nada puede ser restaurado, nada puede ser edificado o sanado si algunas veces no hay perdón. El hijo que le perdona al padre. El padre que le perdona a los hijos. El esposo que le perdona a la esposa y la esposa al esposo. Tiene que haber un perdón, una cultura, o mejor dicho, un estilo de vida de decir perdóname, lo he hecho mal. ¿Queréis una cosa? También cristianos pecan. Y también cristianos necesitan perdón de los pecados. Y también cristianos tenían que pedir perdón. ¿Sabes, querido? En un momento yo no quise pedir perdón. Yo le dije al Señor, no, Señor, yo te he pedido a ti perdón. Y ya está. Y el Señor me dijo, no. Ahora le vas a pedir a esa persona perdón. Y dijo, no, míreme, Señor, yo te he pedido a ti perdón, ya está. ¿Sabes, querido? Algunas veces es absolutamente necesario solo pedirle a Dios perdón. Pero hay cosas que si no tienes paz en tu corazón, parece que tienes que pedirle también perdón a la persona. Pero lamentablemente algunas veces las personas están muy lejos de nosotros o incluso ya no viven para pedir perdón. Ahí uno pide perdón a Dios el Padre. Dice la Biblia, en la carta de Éfesos capítulo 4, dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Cuando uno no perdona, uno está enojado. Querido, oye, tú puedes contar todas las ovejas de noche que quieras antes de dormir. Si el Espíritu Santo, a través de tu conciencia, te está diciendo que tienes que pedir perdón, tienes que pedir perdón y punto. ¿Sabes, querido? Dice aquí, y esto me asusta otra cosa. Versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos. Querido, el que tiene deudas, el que tiene que pedir perdón, el que vive en ese pecado, el que no perdonó o el que no perdona, perjudica a toda su familia. Otra vez, toda la familia estaba en peligro de ser vendida porque este hombre tenía deudas. Ahora, las deudas de las finanzas no estoy hablando, sino estoy hablando deudas en comportamiento uno al otro. Ahora, oye otra cosa. Si eres pastor, ministro, apóstol, profeta, a lo que el Señor te ha llamado, oye una cosa, el Señor no te va a dejar pasar ni una. Otra vez, el Señor no te va a dejar pasar ni una. Para avanzar en el Espíritu, para crecer en el ministerio, para crecer en el poder y en la unción del Espíritu Santo, el Señor no te va a dejar pasar ni una. No, ni una. A no ser que busques perdón y arregles la situación. En un momento en mi vida, el Señor me habló de una forma sobrenatural. Yo estaba en mi campo, en la soledad, orando. Y el Señor me dijo, porque yo me enfadé con uno. Me enfadé porque fue malo. Y la verdad, y yo dije, Señor, ¿sabe lo que a mí me encanta? Salmo 62. Dice, derrama tu corazón delante del Señor. Derrama tu corazón. Y yo, cuando derramo mi corazón, lo derramo bien, para que no se me quede ni una gota ahí dentro. Y me acuerdo que dije, Señor, este hombre lo ha hecho mal.
Y yo sentía como el Señor me dijo, sí, hijo, tienes razón, lo ha hecho mal. Y dije, Señor, y lo ha hecho muy mal. Y yo sentía como el Señor dice, sí, tienes razón, y lo hizo muy mal. Y dije, Señor, y lo hizo muy, 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 muy mal. Sí, el Señor me dijo, tienes razón, lo hizo muy mal. Y Señor, lo hizo muy mal. Y eso me dijo, sí, tienes razón, lo hizo muy mal. Y el Señor me dijo, pero sabes, querido, tú también estás mal. Y yo, no, Señor, no me confundas con Él, porque Él lo hizo mal, no yo. Esto hace 2 años. Y el Señor me dijo, hijo, quiero decirte una cosa. A donde yo quiero llevarte, con ese corazón no te puedo llevar. Y yo le dije, Señor, pero esto es injusto. Si Él lo hizo mal, no yo. Y el Señor me dijo, no sé. Y el Señor me dijo una cosa, que caí pata arriba. Y Él me dijo, ¿quieres ir? ¿Quieres llegar? ¿Alcanzar a lo que te he llamado? Y dije, sí, Señor. Y el Señor me dijo, a donde yo te voy a llevar, ahí no te puedes permitir tener enemigos. Tienes que ser como mi hijo. Cuando sientes los clavos por tus manos, cuando sientes los clavos y el ruido del martillo sobre esos clavos que entran por tus tobillos, quiero que aprendas a perdonar. Ay, Señor. Dije, no, Señor, olvídate. A mí alguien me mete un clavo, le cojo el martillo y se pega una cabeza. Y eso me dijo, es el problema, que tú quieres venganza y yo quiero paz. Y el Señor me dio un versículo en Romanos, capítulo 12, versículo 18. Y el Señor me dijo, si es posible, de vuestra parte, dice el Señor, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, hombres. De repente, querido Pedro, el Señor no habla del hermano, sino habla de todos, hombres. Y dice, no os vengáis vosotros mismos, amado mío. Porque ¿sabes qué? Este hombre en esta parábola, él quiso venganza. Pero venganza, oye, la venganza te va a llevar a la cárcel. La venganza te lleva a la cárcel emocional, espiritual, a una cárcel. La venganza te lleva a la cárcel. Y dice la Biblia, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y yo le dije al Señor, una pregunta, Señor, ¿la ira de Dios? Papá, ¿tú tienes ira? Y el Señor me dijo, yo siento lo mismo que tú, porque yo siento la misma injusticia y pecado que hicieron contra ti. Pero a ti te consume, pero yo lo perdono. Y el Señor me enseñó y me dijo, querido, ¿quieres perdonar? Yo dije, sí, Señor, pero yo no puedo perdonar. Y el Señor me dijo, pídeme y te ayudaré. Y yo le dije, Señor, ¿cómo puedo perdonar a una persona que no solo peca una vez contra mí, sino que peca 70, 80, 90, 100 veces? Y el Señor me dijo, en tu amor tú nunca lo vas a conseguir. Si permíteme hacer algo en tu corazón. Dice la Biblia, en Hebreos 1, versículo 3, que Cristo es la imagen de Dios. Y Él es el resplandor de su gloria. Esa palabra, imagen, en griego se llama carácter. Solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento en griego, carácter. Jesucristo es el carácter de Dios. Mira, Jesucristo es tan único que cuando habla del carácter de Dios, solo esa palabra está con Jesucristo. Tan fantástico es. Y yo dije, Señor, ayúdame a tener el carácter de Cristo. ¿Sabes, querido? Nosotros, por no perdonar, nos bloqueamos. Por no perdonar, nos frenamos. Y oye, por no perdonar, perdemos. Mira, el otro te hizo daño.
el otro te maltrató, el otro te humilló y se fue y tú te quedas dañado ahí. Pero ahora viene otra cosa peor. Tú podías seguir avanzando, pero por no perdonar, ¿sabes lo que es interesante? Oye, una cosa. El perdón es algo siempre en el pasado o en el presente, pero nunca en el futuro. Si tú y yo queremos desarrollarnos a lo que el Señor nos ha preparado en el futuro, tenemos que limpiar nuestras cuentas en el pasado. Porque antes o después vendrá la situación donde tienes que perdonar. Pero ¿cómo se perdona? Oye lo que dice aquí el Señor en Mateo, capítulo 18, versículo 35. Así también hacía. ¿Qué es así? Dice, entonces su Señor enojado. La primera vez no estuvo enojado, pero ahora sí. Oye, Dios el Padre no se enojó porque tú pecaste contra Él, pero sí se enoja cuando tú y yo no le perdonamos a otros. Y una cosa que el Señor me enseñó es esto. Hijo, yo te perdoné 366 toneladas de pecado. Y el otro no te debe ni 2 kilos. Ni 2 kilos. Y el Señor me dijo, lo que yo te perdoné no se puede comparar a lo que cualquiera puede hacerte. El Señor me dijo, es igual lo que jamás te hagan. No es ninguna comparación a lo que tú me hiciste. Y aún eso te perdoné. Y ese momento, querido, oye lo que hizo, me libró. Porque una de las palabras en griego para perdonar es cortar las ataduras. Oye, un secreto. Mientras no perdones, estás atado a quien no te perdonó, a quien te dañó. El no perdonar te ata a quien te hizo daño. ¿Sabes qué? Yo no quiero estar atado al lado de este. Yo no. No. ¿Sabes cuál es el problema, querido? Querida. Todos los días de nuestra vida vendrá gente que te hará, consciente o inconscientemente, daño y te deberá algo. Pero quiero preguntarte, por el amor de Dios, quiero preguntarte, ¿quieres seguir así? ¿Quieres seguir así? ¿Tu familia está sufriendo? ¿Tú estás sufriendo? La vida se te está perdiendo, los años se te están yendo y todavía no vives. Porque todavía uno amargamente está buscando que venga el juicio. Querido, el perdonar, una de las palabras de perdonar es cortar las ataduras. Querido, corta esas cuerdas que hay entre ti y aquel que te hizo daño. Hay algunos que dicen, no puedo ni verlo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando uno no perdona, se acuesta. ¿Y en quién está pensando? En aquella persona que te hizo daño. Ay, querido, no querías verlo, lo vas a ver hasta en tu cama. Por eso, querido, tenemos que pedirle al Señor sobrenatural que nos ayude a perdonar. Oh, Señor, ayúdame. Pero, ¿sabes? Es fácil perdonar, muy fácil. Te digo por qué. Porque la experiencia del amor de Dios te da el poder de perdonar. Y hay algunos que dicen, yo perdono si Él se cambia. No. Importante es que tú cambies. Dice la Biblia que se enojó. Y dice Jesucristo en Mateo capítulo 18, 35, dice, así también mi Padre Celestial, oye, en el cielo, allí todos los ángeles saben quién ha perdonado y quién no. En el cielo saben quién ha perdonado. Querido, yo he decidido, Señor, yo no puedo evitar que me hagan daño. Yo no puedo evitar que pequen contra mí. Yo no puedo evitar esto o lo otro. Pero sí puedo evitar que mi enemigo, y ahora oye esta palabra, se lleve años de mi vida. Porque todos los años que no perdonaste le pertenecen a tu enemigo.
todos los años que no perdonaste, te lo robaron. Y algunos dicen, pastor, ¿pero usted sabe lo que me sucedió? Tienes razón. Hay cosas muy malas, muy malas que le pueden pasar a uno. Pero querido, quiero preguntarte una cosa. Te robó el gozo, te robó la salud y te está robando años. ¿Cuándo? Por el amor de Dios, aunque te duela, vas a decir, Señor Jesús, lo mismo que tú me perdonaste, le perdono en el nombre de Jesús a todos los que pecaron contra mí. Y los pronuncias por nombre. Oye una cosa, el que perdona se cualifica para un mejor futuro. El que perdona atrae salud. El que perdona atrae gozo. El que perdona abre las puertas. El que perdona vive en libertad. El que no perdona, oye, invita demonios. Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 18, 35, y los entregó ¿a quién? A los verdugos. Hay verdugos que te están esperando, deseando que tú no perdones. Hay demonios que están esperando, diciendo, ojalá no perdona, porque así tengo acceso a él, a sus hijos, a su esposa, a su economía, a su salud, a su futuro. Pero queridos, os digo una cosa. Yo no sé lo que alguien te hizo, pero no es nada, como el Señor me enseñó, en comparación a lo que tú y yo le hemos hecho contra el Padre en el cielo. Y dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Sabe cómo nosotros perdonamos alguna vez nosotros cristianos? Nosotros perdonamos así. Bueno, yo te perdono, porque hay que perdonar. No. O yo te perdono, porque así me perdonan. No, así no se perdona. Oye, en griego, cuando dice en español, en Mateo capítulo 6 y Lucas 11 dice, y perdónanos nuestras deudas. En Mateo dice deudas, en Lucas dice pecados. Dice, y perdónanos nuestras deudas o pecados o, revalos, como nosotros perdonamos a los otros. ¿Sabe lo que dice en griego? De la misma medida que yo perdono, recibo perdón. ¿Querés oír una cosa? Toda persona feliz es la que perdonó. ¿Por qué? Porque la cantidad, la suma, el peso de lo que tú percibes que te perdonan es lo que perdonaste. Tú y yo decidimos, como dice Jesucristo, a quien le fue mucho perdonado, ama mucho. ¿Os acordáis de aquella mujer? Una mujer vino con un jarro de alabastro, lo rompió, lo derramó sobre los pies del Señor Jesús. Y todos se enojaron, dijeron, esto podría haber sido vendido por 300 denarios. Digo, Judas. Ay, Judas, quiero decirte una cosa. Esta mujer derramó el perfume de 300 denarios porque le perdonaron 10,000 talentos. Y ella sabía que en su casa, en su vida, en su entorno, no había nada que podía compararse con el perdón que ella había recibido. Querido, cuando uno recibe el perdón de los pecados, lo segundo que entra a tu vida por la puerta, ¿sabe qué es? La paz de Dios. Es imposible vivir en paz sin haber perdonado. ¿Sabes? La paz de Dios va en mano con el perdón. Y querido oyente, yo sé que a todos nosotros nos han pasado cosas malas. ¿Y sabes qué es lo malo? Es la injusticia. Tú intentas hacer algo malo, algo bueno, y la gente lo interpreta malo, o te habla mal,
o te... Hay muchas cosas de forma de injusticia. Muchas. Pero querido, quiero decirte una cosa. Tú y yo le vamos a dar nuestro futuro a ellos. No. Ni pensar. Ni pensar le damos. No. Nada. ¿Cómo se perdona? Se tiene que perdonar de dos formas. Horizontal y vertical. Primero, arregla la situación delante del Señor. Si en tu corazón recibes la confirmación de paz, te felicito. Pero algunas veces tú sientes que tienes que pedirle perdón a la persona. Y tienes que ir entonces a la persona. Y cuando pidas perdón, oye, hazlo corto y preciso. No vengas con excusas. Mira, es que estaba cansado. Mira, es que el coche se me había pinchado y la rueda estaba también pinchada. Y luego vino una lluvia y por eso me comporté mal contigo. No. Deja las excusas. Cuando se pide perdón, se dice, mira, perdóname de todo corazón. Si lo hiciste, y algunas veces es bueno decirlo con qué corazón lo hiciste. Le puedes decir, mira, yo te mentí, o yo te tenía envidia, o yo te odiaba, o Hermano, hermana, querido oyente, agnóstico, ateo, como hoy vi una pegatina ahí que ponía, gracias a Dios, soy ateo. Y no importa de qué religión o creencia eres en este momento, quiero decirte una cosa. Necesitas perdón de Dios a través de Jesucristo, porque ninguna religión, ningún personaje religioso te va a perdonar los pecados, porque no puede. Porque el único que puede perdonar, ¿quién es? Jesucristo. Y un día le trajeron 4 amigos, le trajeron un paralítico para que fuese sanado. Y cuando le traen el paralítico, Jesucristo, antes de sanarle, le perdona. Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera sido uno de los 4, hubiera dicho, no, Señor, no le hemos traído para que tú le perdones, sino para que tú le sanes. Y Jesucristo hubiera mirado para arriba y me hubiera contestado, hijo, ¿sabes que hay enfermedades que vienen a una vida porque hay pecado y no hay perdón en su vida? ¡Wow! Querido, en el nombre de Jesucristo, todo ser humano, quieras o no, tiene que perdonar. Yo no sé qué injusticias te hicieron en el trabajo. Y ay, mi madre, cuánta injusticia algunas veces hay entre los compañeros, entre comillas, en el trabajo. En vez de ayudarse, se bloquean. O en la familia, o en el matrimonio. Pero ¿sabes qué, querido? Tú vas a terminar este día perdiendo peso. Porque cuando uno no perdona, lleva sacos de tierra arrastrando sobre su vida. Pero tú vas a perdonar. Vas a perdonar y vas a decir, Señor, mira, te pido perdón a ti, pero también quiero perdonar. Querido, dice este versículo, así también hará vuestro Padre si no perdonáis de corazón. Muchas veces perdonamos de cabeza o de teología, pero no de amor. Y oye una cosa, quiero decirte que cuando perdonas, existe el peligro que la persona peque otra vez contra ti. Pero oye un secreto, y te pido que no se lo cuentes a nadie. El que una vez perdonó y ha conseguido perdonar, tiene el poder, y ahora oye, de repetir esa experiencia. Tiene el poder de la experiencia de lo que es perdonar, de librar, cortarse y ser libre. Querido, oye,
el hombre más libre que hubo en esta tierra, el único libre, era Jesucristo. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Que antes de enfrentarse a todo poder diabólico, dice: Padre, perdónale, porque no saben lo que han hecho. Y quiero invitar a toda linda persona que quiere compartir esta oración, y vamos a hacerlo así. Le vamos a pedir al Señor perdón por los pecados, y también os quiero ayudar y acompañar a que le pidas fuerza al Señor para perdonar a tu próximo. Y di conmigo, querido Padre, que estás en los cielos, en primera línea, pequé contra ti. Y quiero pedirte perdón. Perdóname, querido Padre. Y yo sé, Padre, que solo por Jesucristo recibiré perdón. Pero, Padre, a la misma vez, también yo quiero perdonar. Lo mismo que tú me perdonaste en Jesucristo, yo quiero perdonarle a otros en Jesucristo. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo hago esta decisión de perdonar a aquellas personas que pecaron contra mí. Les bendigo, les deseo todo bueno, y te pido, Padre, que tú les bendigas, porque aquel que perdona irá más allá que aquel que solo recibió perdón. Y gracias a Jesucristo, que tú me das la fuerza para perdonar de todo corazón y con todo amor.